Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Como sabéis, el desarrollo del narcisismo comienza en la infancia, es donde surge el narcisismo, ¿no? En las edades tempranas de los niños. Sobre esto siempre existió cierta polémica porque hay dos corrientes, como si dijéramos, o dos teorías sobre el origen del narcisismo. El primero dice, o el más antiguo, es la teoría psicoanalítica, que fue creada por Sigmund Freud, fue el primero que empezó a hablar más o menos consistentemente sobre narcisismo, y él atribuía el narcisismo a una carencia de atención sobre los niños, a un abandono, a una falta de estímulos hacia los niños, que hacía que estos tuvieran infancias duras, muy sufridas, muy difíciles, y que esto después desencadenaba en un afán por la persona de querer figurar, de querer aparentar, de querer reemplazar todo eso que no había tenido en la infancia. Esto fue en los años 30, 40, cuando Freud creó estas teorías. Ya más recientemente, en los años 70, surgieron las teorías de la psicología social. La psicología social decía algo distinto a lo que decía Freud, porque decían que realmente lo que provocaba el narcisismo no era la carencia de estímulos, que eso en realidad a lo que daba lugar era a sociopatías, a situaciones el origen de un sociópata, ¿no? Que lo que realmente daba lugar al narcisismo era la falta de frustraciones por parte del niño, era ese afán de querer proteger al niño de todas las circunstancias, de tratar siempre de alabarlo, de elogiarlo, de premiarle cuando de forma inmerecida por cosas que realmente no había hecho, de estimularlo en exceso, de tenerlo siempre, como se suele decir, entre paños calientes, y no permitirle que experimentara la frustración típica de la vida, que chocara, que encontrara dificultades y problemas que en realidad son lo que nos va formando como personas, ¿no? Esto lo que daba lugar era a una personalidad incompleta, una personalidad que no se terminaba de desarrollar por esa carencia de lucha, de enfrentamiento con las dificultades, de forma que el niño crecía creyendo que era mejor que los demás, creyendo que la vida era realmente muy fácil, que todo se podía conseguir solamente con pretenderlo, y que toda la gente que estaba a su alrededor estaba a su disposición para facilitarle todo lo que él quisiera. Esto le da una escala de valores que en realidad se forman en la infancia, le da una escala de valores equivocada, en donde todo lo ve como que todas las personas están a su disposición, y a medida que se va haciendo adulto, esta forma de entender la vida se va exacerbando, se va exagerando, hasta que da lugar a partir de los 18 o 20 años a un narcisismo auténtico, ¿no? Esto fue una polémica que existió en la psicología hasta que en los años 90 en la Universidad de Ámsterdam se decidió hacer una investigación para tratar de aclarar sobre este asunto. Después de todos los procesos de la investigación, al final en la Universidad de Ámsterdam llegaron a la conclusión de que efectivamente lo que provocaba el narcisismo era el exceso de facilidades para el niño y no las carencias, que las carencias en realidad daban lugar a la sociopatía, y este exceso de cariño, este exceso de cuidados, este impedir que los niños se enfrentaran con las dificultades de la vida, que en realidad lo que provocaba era que el niño tuviera diera lugar al narcisismo. El caso es que a lo largo de la edad ya adulta,
el narcisista va ejerciendo todo eso que aprendió en la infancia, de considerarse superior, de creer que todo el mundo está a su disposición, y todo eso se va exacerbando, se va exagerando, de tal manera que el narcisista empieza a abusar de su entorno y empieza a buscar personas para que le sirvan, para cumplir todos esos objetivos, para mantener ese estatus que él se ha creado de persona que está por encima de las leyes, persona que está por encima del respeto a los demás, y a lo largo de la vida va dejando todo un rastro de sufrimiento, de dolor, siempre con ese afán de demostrar que él está por encima de los demás, que él es superior, que él tiene unas prerrogativas que los demás no tienen, y trata de recibir ese refuerzo que tenía en la infancia, pero como cada vez va necesitando más cantidad de refuerzo, lo que ocurre es que termina recurriendo a hacer sufrir a las personas de su entorno. Es lo que llamamos el combustible negativo. En el canal explicamos en detalle cómo funciona el mecanismo del combustible en los narcisistas, lo que es el combustible positivo, que son esas alabanzas buenas que se le hacen, que es un gran trabajador, que es una persona muy elegante, que es una persona... Todo eso es un combustible positivo, pero también existe otro combustible o suministro negativo, que es cuando él hace sufrir a su entorno y eso le hace sentirse superior, le hace sentirse que tiene el control sobre la vida de las personas. Eso es en realidad lo que nutre al narcisista. Precisamente esa lucha por tratar de obtener ese combustible negativo es lo que hace que vaya dejando un rastro de sufrimiento alrededor suyo, especialmente en las personas más próximas, en esas personas que teóricamente él debería amar, a sus hijos, a sus parejas, a sus compañeros más próximos de trabajo, en muchas ocasiones a sus amigos. Todo ese rastro va cargando, va dañando la imagen del narcisista, de tal manera que a medida que el narcisista se va acercando a la vejez, va cumpliendo años, cada vez son más las personas que van conociéndolo como en realidad es, que van conociendo su verdadera cara y que se van alejando de él. Todos esos rastros, todas esas cosas que va dejando por la vida son personas que han experimentado el sufrimiento que él ha provocado y que se van alejando. De tal manera que a medida que se va acercando a esa edad adulta no, a esa senilidad, a esa ser un adulto mayor realmente, ser una persona de mucha edad, lo que ocurre es que va perdiendo esas capacidades que tenía para conquistar, ya no tiene esa prestancia, ya no es una persona que pueda físicamente, cada vez se va sintiendo más incapaz, y lo que ocurre es que ya no conquista con tanta facilidad, no logra con tanta facilidad, y eso le va volviendo una persona cada vez más amargada y cada vez más rabioso y más en contra de todo el entorno, porque está perdiendo todas esas prerrogativas que tenía. En esas circunstancias lo que suele hacer es tratar de volver hacia atrás, tratar de recuperar a esas personas que sigue considerando que son suyas. Por eso siempre decimos que el narcisista siempre vuelve, y que incluso pasados muchos años a veces vuelve, trata de recuperar antiguas víctimas que tuvo y trata de volver con ellas. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos esas víctimas ya se han recuperado, esas víctimas ya han entendido qué es lo que les ocurría con el narcisista, porque muchas veces el problema de las víctimas es que no son conscientes de que son víctimas, piensan que son las circunstancias, piensan que siguen confiando en el narcisista, siguen creyendo que el narcisista es una buena persona, tienen esa disonancia cognitiva de la que hablamos tantas veces, y siguen creyendo que el narcisista es una buena persona que está pasando por un mal momento, que son problemas del trabajo, que son problemas del estrés. Muchas veces se culpa en la víctima a sí misma, creyendo que es culpa de ella todo lo que está ocurriendo, de que es ella la que provoca esas reacciones en el narcisista. Todo esto, por supuesto, promovido por el narcisista, ese sentimiento de culpa. Pero el caso es que llega esa edad en la que el narcisista trata de recuperar esas relaciones, esas víctimas ya han aprendido la lección, ya saben con quién se están enfrentando y lo rechazan de plano, de forma que el narcisista en general se va quedando solo, se va quedando aislado y se va quedando amargado.
En esas circunstancias es bastante frecuente o se da en ciertas circunstancias el suicidio del narcisista, y muchas veces la rabia, el típico viejo amargado, en algunas ocasiones corresponde a un narcisista que se ha ido quedando solo. Por contra, lo que ocurre es que en muchas situaciones el narcisista ha ido creando un colchón económico, ha ido creando una situación económica buena, se ha ido aprovechando de toda la gente que ha ido conociendo para medrar, para crecer, para situarse bien económicamente, ha invertido bien su dinero y a veces también el dinero de los demás, de forma que cuando llega a esta edad adulta, si ha sido previsor, tiene un colchón de dinero, lo que le permite en muchas ocasiones poder controlar a determinadas personas, porque el narcisista tiene esa habilidad de poder manipular, sigue siendo un gran manipulador, puede acercarse a personas que realmente tienen situaciones difíciles económicamente, que tienen grandes necesidades económicas, es capaz de meterlas dentro de su círculo y a través de la economía, ya que no tiene otra forma de controlar a la gente porque ya ha perdido ese encanto que tenía, esa prestancia que tenía, es capaz con la economía de hacer a personas que sean dependientes de él, y a medida que se acerquen a él cada vez las va a hacer más dependientes porque las va a obligar a aislarse de otras personas, las va a obligar a dejar a sus amigos, a dejar a sus familiares, a veces si tienen trabajo les obliga a dejar ese trabajo con la única finalidad de que dependan exclusivamente de él y poder controlarlas. Es la otra cara de este narcisista mayor, que se va haciendo cada vez más difícil de tratar, cada vez más complicado, cada vez más dañino, más perjudicial, pero que al final termina controlando a un pequeño grupo de personas gracias a ese dinero que tiene, gracias a esa situación económica que le permite seguir manipulando y seguir haciendo daño. Pero en general el narcisista siempre termina, o casi siempre termina solo, termina sufriendo y termina pagando por todos esos daños que hizo a lo largo de la vida. Pero en el fondo la realidad del narcisista tampoco debería ser importante, sino que lo importante debería ser que todas esas personas que lo sufren a lo largo de la vida, todas esas personas que lo pasan mal, todas esas personas que caen en sus manipulaciones, en sus manejos, que esas personas pudieran recuperarse y que esas personas no terminaran su vida al lado del narcisista, porque eso sería el mayor castigo que podría tener una víctima. Siempre que una víctima sea capaz de alejarse a tiempo del narcisista, podrá rehacer su vida, podrá reconstruirla y podrá terminar feliz y con una experiencia agradable de la vida y no siempre sometida a este personaje. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.